Bien, buenas tardes. Bien, estamos nuevamente en una clase de representación de planos para los alumnos de cuarto año. Bien, en esta oportunidad lo que vamos a tratar de dibujar es un tornillo en vistas fundamentales y perspectiva isométrica. En este momento la hoja que tienen en pantalla, ustedes la tienen en el cuadernillo, ¿sí? Tienen dos, tienen una que dice DIN 933, que es esta que están viendo, y la otra que es DIN 931. Vamos a hacer solamente esta, la DIN 933, para lo cual a cada alumno le va a tocar entonces un determinado diámetro de tornillo, ¿sí? En este caso son métricos, ¿sí? Eh, una respectiva medida de longitud también, que sería todo lo que está acá. Ya después a cada uno le voy a indicar cuál le va a tocar. Bien, quiere decir que la información para realizar este plano lo van a sacar ustedes de este catálogo, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? En una lámina en formato A3, o sea, 420 por 297 con sus respectivos márgenes 25, 10, 10 y 10, y con el respectivo rótulo A3, ¿sí? Que se los muestro y que ustedes tienen obviamente en el cuadernillo. Acá con que hagan una sola fila demasiado. Entonces, porque claro, no vamos a detallar, eh, digamos, porque acá lo que habría que detallar justamente es la cantidad de elementos que estamos dibujando, cómo se llaman, el material, etcétera, etcétera. Bueno, no lo vamos a detallar en esta oportunidad, por eso con una sola fila que hagan acá es demasiado. Ahí en el cuadernillo ustedes tienen todas las dimensiones, la de los carriles, todos. Obviamente acá en esta zona tendrán que colocar el título, ¿sí? Que en este caso será eh, tornillo y tuerca, según la norma DIN 933. O sea, tornillo y tuerca DIN 933 y DIN 934, que sería la tuerca. Bien, acá obviamente el apellido de ustedes, en la empresa también el apellido de ustedes, quiere decir que es formato A3 y el rótulo correspondiente. Bien, ¿qué tienen que dibujar ahí? Tienen que dibujar lo que les voy a mostrar ahora. Veamos. La, la perspectiva isométrica, ¿sí? Fíjense que acá tienen el título que yo les dije, y M24 por 80 sería métrica 24, diámetro 24 por 80 la longitud del tornillo. Paso 3, ya les voy a indicar de dónde sale el paso. Ahí tendríamos la perspectiva isométrica y también las vistas fundamentales, que eso sí lo tengo en un archivo de AutoCAD. Entonces ahí tendríamos las vistas fundamentales, tanto del tornillo, ¿sí? Vista frontal, vista lateral izquierda, y también la vista de la tuerca, tornillo y tuerca. Quiere decir que la perspectiva isométrica del tornillo y la tuerca y las vistas fundamentales de tornillo y tuerca deben estar en esa lámina formato A3. Con respecto al, digamos, al tamaño de lo que tienen que dibujar, en este caso, observen ustedes que tenemos M24 por 80. Acá no le hemos aplicado escala, es decir, tenemos escala 1 en 1, ¿sí? Quizás no necesiten aplicar escala de reducción, pero por ahí sí, a lo mejor algunos necesiten aplicar una escala de ampliación si el tornillo es muy chiquito. Vamos a tratar de que sean grandes, pero es probable que a alguien le toque tornillos más chiquitos y tengan que ampliarlo por lo menos 2 veces. Bueno, muy bien. ¿Qué son los datos que ustedes deben tener en cuenta? Yo les voy a dar entonces justamente el dato de el diámetro del tornillo y la longitud del tornillo.
El que yo les voy a mostrar como ejemplo, que sería el que ustedes tienen dibujado acá, es M24x80. Pero repito, cada alumno va a tener un tornillo y tuerca distinto. M24x80, paso 3. Observemos, acá tenemos en la lista el M24x80. Bien, si nosotros nos vamos a esta tabla del catálogo, vamos a ver si lo ampliamos un poco más para que lo vean. Bueno, ahí tendríamos M24, ¿sí? Y acá tenemos una serie de datos correspondientes con este dibujo. Los datos que vamos a tomar serían la S, que en definitiva vendría a ser el diámetro, ¿sí?, de la cabeza del tornillo. Ojo, el diámetro de la cabeza del tornillo, no el diámetro acá del vástago del tornillo en definitiva, que sería 36. Ahí está acotado, ¿ven? Entonces la S es 36. Obviamente, si a algún alumno le toca M14, por ejemplo, esa S vale 22. Cada uno busca en su lugar correspondiente. Bien, K se refiere, ese 15, en otro ejemplo, a la definitiva del ancho de la cabeza del tornillo, y de acá salía ese paso 3, ¿sí?, que ustedes observaron acá. Bien. Paso 3 sería, directamente está en la tabla. Esto, recuerden, ustedes lo tienen en el cuadernillo. Bien, con esos datos, con S, K y L, obviamente L de dónde sale. Fíjense acá, D por L. Entonces, si yo les digo 24x80, porque también está 24x90, 24x70, inclusive muchos más, entonces sería la longitud del tornillo, L. Ahí está acotado como L. Y ahí ustedes se fijarán de dónde hasta dónde viene. Bien, este E por ahí no lo tendríamos en cuenta porque en el procedimiento no da exactamente lo mismo. Por eso directamente dibujamos a partir del S, vuelvo a repetir, y bueno, y acá del K, del L y el M. Ahí les está mostrando la forma que tiene que tener la vista, digamos, frontal y lateral del tornillo. Acá les muestra la perspectiva, que obviamente tiene que ir ubicado así. Y también tienen ustedes la hoja del catálogo de las tuercas 934. Bien, DIN 934. En este caso de la tuerca, lo que estaríamos necesitando sería el dato M, que sería el ancho de esa tuerca. Si nosotros nos vamos acá a M24, ¿sí?, entonces tendríamos M24, tenemos un M, entonces el dato, de entre un mínimo y un máximo, 17,7 y 19. Podríamos utilizar 19, ¿sí? Podríamos usar 18 también, no hay problema. Mientras esté entre el mínimo y el máximo, está todo. Bueno, ese es el dato que usaríamos para el ancho de la tuerca. Las demás dimensiones son las mismas que la cabeza del tornillo, que sería S en este caso, así que eso es lo que tomaríamos. Y obviamente, bueno, el diámetro interno coincidiría con el M24 en este caso. Bueno, muy bien. Quiere decir que ustedes de ahí, de esos catálogos, van a tener que sacar los datos. A ver, repasemos. Yo les voy a dar el dato de el tornillo que ustedes tienen que dibujar. Entonces, por ejemplo, ustedes tendrán un tornillo cabeza hexagonal roscafondo, en este caso, por eso es DIN 933. Imagínense que les diga 16x70, ¿sí? Bien. Entonces, ustedes van a ir acá a la tabla, ubican el M16, ¿sí?, para encontrar el dato de S, que sería justamente el diámetro de la cabeza del tornillo, el K, que sería el ancho de la cabeza del tornillo, y el paso, que es 2. Acá ustedes van a tener en cuenta, dirán, ¿y para qué me da el paso? Bueno, el paso va a ser para simular de alguna manera justamente estos filetes, la separación entre estos filetes de ese tornillo. Quiere decir que, por ejemplo, acá la separación entre filete y filete, en nuestro caso, vendría a ser 3 milímetros,
¿sí? Eso lo hacemos dibujando isocírculos eh, distanciados 3 milímetros de centro a centro. Si el paso es 2, sería distanciados 2 milímetros de centro a centro. Bien, entonces, eso por un lado. Habíamos dicho, les había dado el ejemplo, si mal no recuerdo, M16 por 70. Bien, entonces, teníamos un, un S24, un K10, L ya sabemos que es 70 y el paso sería 2. Bueno, muy bien. Quiere decir que de esa manera ustedes tienen que obtener los datos de este catálogo que tienen acá. Y si vemos la tuerca, dijimos M16, nos vamos a este catálogo, un M16 en la tuerca corresponde a un M, o sea, un ancho de tuerca entre 12,3 y 9,84. ¿Ven? Si le colocan 12 está todo bien porque está dentro del valor. Bueno, muy bien. Ahora pasemos a la práctica. ¿Sí? A ver cómo dibujamos esto. Primero vamos a las vistas. Bueno, acá en las vistas mayor inconveniente no deberían tener. Eh, Vamos a sacar el grosor de línea. Debido a que son dibujos, a ver, que ustedes ya saben hacer. Por ahí les voy a ayudar un poquito en mostrarles esta cabeza hexagonal que es válida tanto para la cabeza del tornillo como la tuerca. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la, la cabeza del tornillo y después vamos a copiar para la tuerca, ¿sí? Bueno, no tiene sentido dibujar lo mismo dos veces. Sí, obviamente van a tener que ver qué círculos hacer acá. Fíjense un detalle, lo que yo estoy marcando acá, miren esa línea. Vamos a volver a grosor de línea. Observen que el contorno del vástago del tornillo está en un contorno visible, pero adentro hay una lineecita que si ustedes buscan en el cuadernillo en la parte de roscas, inclusive esta también, se van a dar cuenta que de esa manera se representa una rosca y de hecho ahí está acotada inclusive como M24 por 3, significa rosca métrica de 24 de diámetro, ahí estamos señalando los 24, ¿sí? Y paso 3. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y cómo hago yo esa distancia ahí de 3? No se hace de 3. Recuerden que ustedes, eso podríamos decir que sería la longitud del triángulo generador. Podríamos decir que es H en definitiva. ¿Recuerdan de la lámina anterior que era 0,866 por el paso? Bueno, quiere decir que ustedes van a calcular eso, 0,866 multiplicado por el paso y les va a dar esta medida. Fíjense que en este caso es 2,6. En este caso de paso 3, no siempre es 2,6. ¿Sí? Recuerden 0,866 por el paso. Y en 0,2 porque es una indicación de rosca, ¿sí? No es un contorno. Y acá también 0,2, observen que abarca los 3/4 del diámetro, ¿sí? De esa manera se representa y se acota la rosca métrica si fuera Whitboard de la misma manera, solamente que en vez de la M lleva la W y en vez del paso lleva los hilos por pulgada. Y todo eso está en el cuadernillo, lo deberían ver oportunamente. Bien, como les decía, pueden llegar a tener inconveniente en dibujar quizás la cabeza del tornillo, pero bueno, vamos a ver que no es muy difícil. Para eso tenemos la opción dibujo polígono. AutoCAD nos pregunta, fíjense que ya tiene cargado 6 lados, pero si hubiera cargado 4 directamente ustedes le ponen 6 y ahí está, porque estamos hablando de un hexágono. Centro del polígono, yo voy a hacerlo por acá, clic en cualquier lado y acá me está preguntando, fíjense que no ha hecho nada todavía, me está preguntando si inscripto en el círculo o sin circunscripto alrededor del círculo. En este caso lo tenemos circunscripto alrededor del círculo, entonces le colocamos la letra C, Enter. Muy bien, y ahí me comenzó a hacer este hexágono, que yo voy a tratar de dejarlo así, pero por ahí quizás me salga girado, no hay problema, posteriormente se gira.
me pide el radio del círculo. Bien, ahí estamos viendo arriba que es 36 el diámetro. Quiere decir que es 18 el radio. Muy bien, vieron que me lo giró. Y ahora vamos a recordar una cosita. ¿De dónde salió ese 36? Veamos. Observen que estamos dibujando M24 y ahí está ese 36 como la S, que esa S es el diámetro, ¿sí? De la cabeza del tornillo. Ojo, no confundamos con M. M es 24, ¿sí? Y es el diámetro de la cabeza del tornillo. Ahí estaría ese 36 entonces. Bueno, muy bien. Nos ha salido girado, no significa que esté mal, pero como ya lo hemos dibujado así, lo vamos a girar. Para eso modificar, girar, designamos objeto, enter, y ahora nos dice, perdón, acá seleccionar modificar, girar, voy a seleccionar así, enter, punto base, o sea, de donde lo quiero tomar, de ahí, por ejemplo, puede ser, no hay problema, y ahí obviamente con el mouse tengo que comenzar a moverlo para poder girar. Bueno, no hay mucha bolilla, vamos a hacerlo de nuevo, modificar, girar, dijimos, clic en el objeto, enter, punto base y lo giramos. Quedó girado, clic, y bueno, tampoco me lo hizo ahora. Vamos a hacer una cosa, primero lo vamos a desplazar, lo vamos a separar de este contorno, quizás dando espacio, vamos a ver, modificar, girar, designar objeto, enter, lo vamos a tomar de ahí, y ahí no se gira. Bien, ¿qué está pasando? Vamos a ver, nuevamente, tiene que salir, ya va a salir, punto base, muy bien. Bien, vamos a colocar, en vez de hacer esto, el ángulo de rotación, le vamos a colocar 90. Ahí está. Y nos dejamos de estar moviendo el mouse, etcétera, etcétera. Le colocamos 90 y ya se giró perfectamente como lo quería. Voy a sacar el grosor del línea. Bien. Ahí tenemos entonces la cabeza de este tornillo. Bueno, lo que tendríamos que hacer ahora, por ejemplo, para dibujar ese círculo, es encontrar el centro. Para eso podemos trazar líneas de esta manera, vertical y una inclinada, y ahí ya tendríamos el centro. Posteriormente dibujo círculo, centro y diámetro. Ese sería nuestro centro, D de diámetro 36, enter. Y ahí está el círculo, ¿sí? Y ahí tenemos el correspondiente hexágono de la cabeza del tornillo. Bien, esto lo copiamos y vamos a dibujar esto teniendo en cuenta que acá tenemos el diámetro 24, ¿sí? Recuerden, estoy haciendo un M24 por 80. Eso cada uno tendrá que adaptarlo a lo que le tocó. Y acá tendríamos también el circulito correspondiente a la rosca. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa les puede resultar quizás difícil, pero no lo es? Esta parte de la cabeza del tornillo y de la tuerca también. Pero, primero, si ustedes dicen, bueno, ¿por dónde empiezo el dibujo? Justamente por donde yo lo he empezado, es decir, dibujando la cabeza del tornillo, para que de esa manera yo pueda obtener, observen cómo con esta, digamos, con el cursor que abarque toda la pantalla, yo estoy marcando ahí que empieza la cabeza del tornillo, ¿sí? En esa otra parte coincide con esa línea, quiere decir que yo tendría que simplemente tirar líneas, ¿sí? Tirar líneas perfectamente horizontales a partir de acá, ¿sí? Para obtener la otra vista, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahí estaría. Y ahí estoy obteniendo entonces esa linecita y esa linecita correspondiente a la cabeza del tornillo en este caso. Bien, ¿cómo hago esas partes curvas, esos arcos en definitiva, que es algo que les puede llegar a costar? Y eso también es válido para la tuerca, ¿no? Bueno, se los voy a explicar
a ustedes obviamente les va a quedar un rectángulo, acá les va a quedar un rectángulo. Yo voy a dibujar cualquier rectángulo con líneas, uniendo líneas de aquí hacia arriba, no importa la medida, ¿sí? No importa la medida. Vamos a dibujar acá, hay otro procedimiento, pero ya lo hice así. Y ahí cortamos, bueno, y ahora podemos recortar. Muy bien. Bueno, ahí he dibujado un rectángulo, como si tuvieran ustedes, por ejemplo, ese rectángulo del centro o cualquiera de los costados. No importa las dimensiones, es para explicarles el procedimiento. Lo que podemos hacer, y dependiendo del tamaño de la cabeza del tornillo, en este caso tiene 15, ¿sí? Recuerden de dónde sacamos ese 15, a ver, del catálogo, a la tuerca, del catálogo M24 SK, que es el ancho de la cabeza del tornillo, mide 15, ¿sí? Ahí estarían esos 15. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso voy a cambiar la capa para que lo vean, dibujar una línea de 1,5 mm, por ejemplo, y van a ver desde acá perfectamente horizontal hacia adentro, ahí se alcanza a ver. Por ahí, si es muy chiquita, le pueden dar 2 milímetros. Entonces dibujamos 1,5, ahí está. Eso por ahí, hay unos ángulos de inclinación para hacerlo, pero bueno, no nos vamos a complicar con eso por ahora. Por ahí estoy viendo que va a quedar muy chiquito. Vamos a probar dibujo. Eh, Queríamos hacer un arco por 3 puntos, donde un punto va a ser ese punto final de ahí, el otro punto va a ser el punto medio de ese rectángulo. Lo que pasa es que yo el rectángulo lo he hecho muy grande, por eso quizás se vea muy poco el arco. Bien, ahí está. Pero para el caso, digamos, de esta cabeza de tornillo y tuerca va a estar bien. Entonces ahí nos ha quedado, en definitiva, esa curvatura. Si ustedes la quieren ver mejor, por ejemplo, le podemos dar unos 3 milímetros. Pero repito, es porque a mí me ha salido muy grande el rectángulo, no he respetado la medida, por eso es que tampoco se ve muy bien el arco. Ahora se va a ver mejor. Dibujo arco por 3 puntos, marcamos acá, marcamos el punto medio y marcamos el final. Ahí está. ¿Ven? Ahí quedó un poquito mejor. ¿De acuerdo? Eso ustedes lo van a ir regulando de acuerdo al ancho de la cabeza del tornillo y de la tuerca. Pero acá aproximadamente, si nosotros acotáramos, a ver, vamos a acotar, ¿sí? A ver, desde acá, por ejemplo, hasta acá, bueno, le hemos dado 2 milímetros aproximadamente, ¿eh? Entonces tomen esa referencia. ¿Cuál sería? Y bueno, si para 15 es 2, si es para 10 sería 1,5, por ejemplo. Bueno, eso lo estamos dibujando totalmente a ojo. Vuelvo a repetir que para dibujarlo bien existe la manera, pero en estas condiciones de, de tiempo y de contexto no lo estamos haciendo así, pero ustedes observen que eso tiene un determinado ángulo para poder dibujar, ¿sí? Acá en el catálogo está. Si alguien lo quiere dibujar perfecto, lo puede dibujar perfecto, pero vuelvo a insistir, con que lo hagamos de esta manera y a la vista se vea bien, no hay problema. Lo importante acá es que tenemos que dibujar la, la vista frontal, lateral izquierda, del tornillo y de la tuerca. Bien, el mismo procedimiento que empleamos acá se hace acá para la tuerca, digamos. Es decir, el procedimiento sería primero dibujar la cabeza del tornillo. Por ejemplo, podemos copiar ahí mismo al instante, copiamos lo que sería la tuerca, tiramos esas líneas, ¿sí?, hacia allá para que nos quede, digamos, representada acá la cabeza del tornillo. Ojo, no confundir con las líneas del grosor del tornillo, del vástago, que es 24, nada que ver con las de la cabeza, ¿sí?
Bien, acá tenemos los 80, recuerden que era un tornillo M24 por 80, acá están, ¿ves? En 24 y 80, ahí están las cotas que hacen referencia a ese dibujo. Bien, bueno, y posteriormente, eh, si ya tenemos copiada esta vista de la tuerca, podemos tirar las líneas hacia allá, ¿ven? Y obtener directamente, ¿ven? Ahí es esa y ahí es esta, obtenemos directamente sería una vista lateral de la tuerca, ¿sí? Y realizamos, bueno, esos arcos como lo indicaba. Quiere decir que esta, esta parte de la lámina, que recuerden, ustedes tienen que hacerlo en A3, ¿sí? Acá está hecho en A4, pero ustedes lo hacen en A3. Esta parte y obviamente la perspectiva isométrica, que es la que está acá. Bien, en la cual por ahí a lo mejor les tenga que explicar algún procedimiento más, que eso es lo que voy a hacer ahora. Porque claro, acá observen cómo está la tuerca en perspectiva. Recuerden, estamos dibujando en 2 dimensiones. Esto también lo vamos a hacer posteriormente en 3 dimensiones, pero por ahora lo estamos representando en 2 dimensiones. Bien, ¿cómo sería entonces por ahí la perspectiva? Vamos a ver qué tenemos dibujado por acá, lo mismo de recién, pero acá tenemos algo más interesante. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestra perspectiva isométrica? Fíjense todo el procedimiento que yo les fui dibujando acá, ¿sí? Partir de ese elipse de diámetro 36, vuelvo a repetir, ese 36 salió del catálogo, y cómo a partir de ese isocírculo con las líneas de centro fuimos agregando 2 isocírculos más, también de diámetro 36, ¿sí? Cuyo centro fuera la intersección entre la línea de ejes y el otro elipse, ¿sí? Ahí es el centro, ¿sí? Y acá es el otro centro, y ya van a ver cuando lo dibuje ahora. Posteriormente dibujamos esas líneas rojas correspondientes al contorno de la cabeza del tornillo. Posteriormente dibujamos líneas perfectamente ortogonales, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando en modo isométrico y con el botón ortogonal, ¿sí? La longitud, en este caso, como estamos dibujando la tuerca, sería 19, que esa longitud, acuérdense, también está en el catálogo, ¿sí? Recordamos, en el catálogo de la tuerca, ese 19 estaría ahí, ¿eh? Ahí, M19, y acá M24, que es el tornillo que nos ha tocado, ¿sí? 19 es M, que era M, lo miramos acá, el ancho de la cabeza de la tuerca. Bien, volvemos acá. Entonces, de esa manera nos está saliendo la cabeza de la tuerca, y posteriormente hacemos exactamente lo mismo que yo les mostré recién para hacer esos arcos. Es decir, ingreso 1,5 mm, 2 mm, hacia acá, y después dibujo arco desde punto final, centro y punto final. Y así obviamente lo tengo que repetir, y después tendré que ir recortando de tal manera ustedes vayan comparando con el original que tienen acá en el video, y ahí se van a dar cuenta cuando han dibujado todo esto. Pero bueno, les, les muestro un poco el procedimiento acá. Antes, por si, bueno, sí, ya hemos estado haciendo perspectiva isométrica, así es que no hace falta que les recuerde cómo ingresar al modo isométrico, pero por si alguno lo olvidó, recuerden, botón derecho acá en Force Cursor, parámetros, está justamente en isométrica. Se supone, imagínense que venimos de ortogonal, ¿sí? Nos ubicamos ahí, entonces acá tenemos parámetros, isométrica, aceptar. Muy bien. Y ahora directamente lo que hacemos, nos ponemos a dibujar un elipse, ejes y fin, y de isocírculo, no olvidar, enter, centro, en cualquier lado, D de diámetro 36, porque está en el catálogo. Bien, ahora lo que hacemos son las líneas de ejes que partan por el centro perfectamente horizontal, y acá alargamos hacia allá, la vertical hacia arriba,
y también hacia abajo. Bien, bien larguitas, así recuerden que tienen que intersectar con los otros isocírculos. Entonces ahora tomamos ese punto de ahí como centro del siguiente isocírculo. Este es fin y de isocírculo, centro, observen acá, clic de diámetro 36 en. Muy bien. Vieron que no es nada difícil, dibujo entonces elipse, este es fin y de isocírculo, enter, centro de diámetro 36 en. No se van a confundir diámetro con radio porque no les va a salir lo mismo que digamos, lo que les tiene que salir en definitiva. Bueno, acá no tengo otra capa creada, esto no lo hagan, ustedes creen otra capa si es necesario. Yo acá le cambio solamente el color para justamente ir dibujando el contorno de justamente la cabeza de esta torre. Bien, ahí está. ¿Vieron cómo me quedó perfectamente ese procedimiento que tenemos indicado acá? ¿Sí? Y ahora es muy sencillo, dijimos que el ancho de la cabeza de esta tuerca es 19. Ojo, el mismo procedimiento hacemos para el tornillo. Por ejemplo, acá podemos copiar este procedimiento y dejamos uno para la tuerca y otro para el tornillo. Así ganamos tiempo. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, estos diámetros y esa cabeza pueden ser similar, pero el ancho ya es distinto. Bueno, el ancho en este caso era 19, hacemos clic acá, tenemos que cambiar con F5 la dirección de esas líneas. A ver, no me lo veo por ningún lado. Entonces, claro, porque ¿qué ha ocurrido? Ahí tenemos que colocar 19, eso fue lo que no coloqué recién. Bien, por ahí quizás se me haya superpuesto. Bueno, de ahí también 19, enter. Ahí también 19, enter. Y acá abajo también 19, enter. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Nada del otro mundo, simplemente vamos uniendo, mucho cuidado acá con los elementos de referencia objeto que les queden bien. Bien, y ahí nos quedó entonces contorneada directamente la tuerca, que es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Ven que estoy repitiendo los procedimientos. Y acá, por último, lo que podemos hacer es borrar. Vamos a borrar por ahora los ejes, vamos a borrar estos elipses, este también. Bien, y ahora lo que tendríamos que hacer sería el círculo que está inscrito en este caso, y tendríamos que hacer los arcos. Obviamente yo les voy a hacer un solo arco para mostrar. Bueno, entonces ¿cómo haríamos con el círculo? Que sería obviamente una elipse. Bien, obviamente no tenemos el centro, me convendría haber dejado la línea de centro, si no, no hay problema, la rescato de esta. Entonces, dibujo, dijimos elipse, este es fin, y de isocírculo, el centro sería este, tengo que cambiar la dirección, F5 a cambio, y ahí bueno, podemos, por ejemplo, ahí nos intersectó con la línea, con el punto medio, y ahí quedó. Bien, y para el, acá voy a cambiar nuevamente, supone que acá no se hace, se deben crear las capas necesarias para poder dibujar. Supongamos que vamos a hacer unos 3 milímetros, una línea que parta de ahí, cambio la dirección nuevamente hacia allá. Vamos a probar con 3 milímetros, si nos queda muy grande, creo que no, también 3 milímetros hacia allá. Y acá lo mismo, entonces dibujo, sería arco. Bueno, estamos en cuarentena, pero parece que hay muchos que les gusta andar en moto a esta hora.
por eso el ruido. Bien, entonces tomamos el arco que parta desde ese punto final, pase por el punto medio y de acá vamos al otro punto final. Bien, y ahí me quedó el arco que, bueno, obviamente después todo lo tengo que hacer en el mismo color, sí, estamos trabajando en blanco directamente. Ahí me quedaría ese arco, ¿sí? De la misma manera tengo que hacer los otros arcos que están indicados acá, es decir, hacer una línea eh, hacia el interior. Obviamente yo acá le di 3 milímetros, pero tiene que ser la misma distancia que le dimos en el dibujo de las vistas, ¿de acuerdo? Para que no nos quede desparejo. Bueno, y el caso del el tornillo es muy similar. Recuerden que paso más atrás, copiamos el procedimiento, ¿sí? Si no lo hacen de nuevo, lo importante es que tenemos que, imaginemos que este sea la cabeza del tornillo, lo que tenemos que hacer es comenzar a dibujar el vástago del tornillo. Entonces, vamos a partir del centro, sumando, por ejemplo, a ver, vamos a ver las cotas, 80 es la longitud, más 15 sería 95. Quiere decir que yo dibujaría una línea desde ahí de 95, ¿sí? Y ahí estoy en el centro, ¿de acuerdo? Del tornillo. ¿Por qué 95? Porque es 80 más 15. Bueno, en este caso era 19, porque vuelvo a repetir, estoy dibujando la tuerca, pero la tomé como si fuera la cabeza del tornillo. En el caso de, de que esta sea la cabeza del tornillo, dijimos 15 más 80, según las cotas que tenemos acá, para que sepamos que estamos hablando. Bien, ahí no, estaban acá. Tampoco, acá. Bien, ahí tendríamos, ¿eh? 80 más 15, o según el valor que les toque a ustedes. Bien, bueno, entonces esa línea la hemos dibujado como centro del vástago del tornillo y ahora obviamente tenemos que dibujar una elipse y acá, ojo, no nos confundamos, este es fin, sí, hizo círculo, no nos confundamos con, ese es el centro, con el diámetro. Tenemos que cambiar ahí. El tornillo era M24, por lo tanto nuestro diámetro es 24, ¿sí? Enter, ahí está. Bien, y ahora directamente lo que hacemos es tirar líneas hacia atrás a partir de, por ejemplo, a ver si me toman los cuadrantes, ¿sí? ¿Sí? Obviamente acá tengo que sacar, tengo que cambiar, quiero decir, la dirección, bueno, con que lo haga hasta ahí demasiado, lo recorto, pues, línea, cuadrante, si es que no está habilitado en la referencia objeto, cuadrante y así. Bien, obviamente después tengo que recortar eso y recortar esto, que lo hago ahora, entonces yo iría recortando esto, eso también, eso, y puedo recortar esto también. Bueno, y obviamente ahora, si ustedes dicen, bueno, ¿y cómo hacemos el paso? Acá era paso 3. Entonces lo que podemos hacer, voy a volver a cambiar la línea para que la vean, es dibujar la linecita de 3 milímetros hacia adentro, eh, que justamente me estaría indicando la separación entre los filetes. ¿Qué me va a quedar? Este punto final va a ser el centro de el isocírculo, cuyo centro es ese, cambio la dirección con F5, de diámetro, ojo, 24. Muy bien. Y ahí ya me quedaría el primer filete, ¿sí? de este tornillo. Acá recuerden, a ver si lo hemos dibujado acá, vamos a ver. Bien, recuerden que hemos hecho una especie de chaflán, que sería la punta del tornillo. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Nos desplazamos un poco hacia la izquierda, dibujamos un elipse más pequeño y de ahí unimos, no es nada del otro mundo. Por ejemplo, nos podemos desplazar otros 3 milímetros hacia allá, ¿sí?
que en realidad sería la altura de esa h que hemos dejado ahí, que sería 2,6. Nos vamos a ir 2,6, que sería el h de la rosca. ¿Para dónde es eso? Para cualquier lado. Bien. Volvamos otra vez. De ahí hacia allá, 2,6. Quizás puse coma, ese fue el error. Bueno, y ahora, por ejemplo, vamos a dibujar una elipse, este fin, y de isocírculo, clic acá, veamos con F5. Bien, y lo que podemos hacer acá es de diámetro. Si era de 24 podríamos hacerlo de 20, por ejemplo. Ahí más o menos queda bien. Y entonces después simplemente unimos ahí. Lo vamos a recortar para que lo vean mejor. Recortamos acá. De paso también recortamos el filete de la rosca. Esa parte no va. Y acá lo dejamos así, no hay problema. Ya puede quedar indicado así el chaflán, que sería el afinamiento que tiene en la punta del tornillo. Bueno, y de ahí nos venimos desplazando este filete. Vuelvo a repetir, 3 milímetros, 3 milímetros, 3 milímetros, porque el paso es 3. Si fuera 2 sería 2. Si es 1,5, 1,5. Bueno, obviamente no lo tienen que dejar así en colores, lo tienen que dejar en color blanco, capa contorno 0. Pueden emplear 0,50, pero obviamente la rosca la hacemos 0,20, o sea, en línea auxiliar. Bien, prácticamente no van a tener otra dificultad para realizar esta perspectiva isométrica. Obviamente en el interior de la tuerca el procedimiento para hacer esos filetes es el mismo. A partir del centro nos desplazamos hacia adentro 3 milímetros y vamos dibujando los elipses de diámetro 24. Bueno, muy bien. Aparentemente ya tendríamos todas las explicaciones, tanto de la perspectiva isométrica como de las vistas fundamentales. Recordar, miren, grosor de línea, recordar que todo lo que nos tiene que quedar es ese grosor. Esto no forma parte del dibujo, era la explicación. Recordar todo lo que nos tiene que quedar en grosor 0,50 podemos usar. Ese no, ¿sí? Ese tiene que quedar en 0,20. Ese también en 0,20. Recuerden que hay que acotar también con los valores de cotas que dice el catálogo según la longitud del tornillo, el diámetro del tornillo que les haya tocado. Recuerden que van a obtener el paso. El título tiene que estar tal cual como está acá, ¿sí? Obviamente colocarán su diámetro, su longitud y su paso, ¿de acuerdo? Recuerden, formato A3 con el rótulo del formato A3 que está en el cuadernillo. Bueno, muy bien. Por ahora eso sería todo y cualquier consulta lo harán después.